Irán le recuerda a Alemania los terribles actos que cometió. Fue en una rueda de prensa cuando el gobierno de Irán denunció el suministro de armas químicas de Alemania a un conocido ex dictador iraquí durante su guerra contra Irán entre 1980 y 1988. Así les recordó las consecuencias que ocasionó y el sufrimiento que dejó este irresponsable acto al pueblo persa y la propia población de Irak, y que hasta ahora permanece sin castigo alguno por la comunidad internacional. Este suministro de armas químicas, declarado como delito, causó cientos de miles de fallecimientos entre civiles y militares en el conflicto. Aún permanecen sus secuelas entre la población que padece de enfermedades ocasionadas por los productos químicos utilizados, a los cuales no se les respetó sus derechos humanos, y ahora Alemania, el máximo suministrador, se rige como máximo impulsor de sanciones contra Irán por no respetar los derechos humanos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En su rueda de prensa semanal, hablando sobre el día instituido en recuerdo de las víctimas de la guerra química, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, apareció con una inquietante máscara química sobre el escritorio. Una señal de la barbarie a que fue sometido el pueblo iraní en la guerra contra Irak. Esta acción fue una protesta simbólica contra el suministro de armas químicas de Alemania al conocido ex dictador iraquí que sería derrocado por Washington. Esto durante su guerra contra Irán en la década de los 80. Esto ocurrió, como se recuerda, justo antes de que la Revolución Islámica pusiera fin a años de intromisión occidental en el país. Para los civiles iraníes y nuestras fuerzas militares, esta máscara aterradora trae recuerdos, dijo Kanani. Su régimen no enfrentó obstáculos en el uso de armamento y municiones químicas durante la guerra, apoyado por las potencias occidentales, particularmente el gobierno alemán. Así se apresuró a agregar Kanani. El vocero señala la complicidad directa de Alemania en la guerra química, refiriéndose a varios informes de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acusan a empresas alemanas de proporcionar al ex dictador iraquí armas químicas para ser utilizadas contra la nación iraní. El vocero añadió lo siguiente: esta acción del gobierno alemán de suministrar armas químicas de alta letalidad dejó miles de fallecidos y muchas otras personas parcial o totalmente discapacitados de por vida. Además, puntualizó que Alemania vendió estas armas sabiendo que violaba tratados internacionales sobre armas químicas y los derechos humanos. Aprovechando la oportunidad, Irán renovó los llamados para que Alemania rinda cuentas a tribunales internacionales, ya que hasta ahora no había sufrido las consecuencias de lo que fue sin duda un crimen. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Reza Najafi, hablando en la conferencia de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya, dijo al respecto que la República Islámica no perdona ni olvida. Lo peor es que Irán viene diciendo esto hace muchos años, pues quedó documentado el apoyo alemán a Irak, que aprovechó esto para destruir un país como Irán que carecía en ese momento del poderío militar de hoy. Y lo peor de todo es que hoy Alemania es uno de los países occidentales que más critica a Irán por supuestamente violar derechos humanos, en el contexto de las protestas que ha habido y que saben fueron financiadas por fuerzas extranjeras. El mes pasado, el profesor Seyed Mohammad Marandi, destacado comentarista político y víctima de la guerra química, en una entrevista concedida a Press TV, dijo lo siguiente: los regímenes occidentales que proporcionaron armas químicas a Irak no tienen credibilidad para hablar de derechos humanos en Irán. El comentarista político destacó que los que hablan de libertad hoy día son los mismos que ayudaron al dictador iraquí para atacar Irán con armas químicas y que con él acabaron derrotados, llevándose muchas vidas en el proceso. En la misma línea, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, aseguró que, como se está volviendo cada vez más claro ahora, los disturbios en territorio iraní son parte de una estrategia para convertir a Irán en otra Siria y Afganistán.
Además, señaló con el dedo a la potencia del norte y sus aliados, que por supuesto incluye a Alemania. Alemania, que tiene un puntaje abismalmente bajo en derechos humanos, ha liderado la cruzada contra la República Islámica en los últimos meses, presionando a la Unión Europea para que imponga más sanciones relacionadas con los derechos humanos a Irán, al mismo tiempo que fomenta la guerra híbrida contra el pueblo persa. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, tachó las críticas de Berlín como hipócritas y enfatizó que la lucha contra la violencia y el discurso de odio debería ser una responsabilidad internacional. Además, como se ha dicho, nunca se procesó debidamente al gobierno alemán por estos hechos y no es la primera vez que se habla al respecto. En enero de 2021, Ismail Bakai Hamane, el entonces representante de Irán en las Naciones Unidas, ya lo había reclamado. Y Alemania no fue el único. Según lo declarado por observadores independientes, existió complot en contra de Irán. Docenas de países proporcionaron tecnología de guerra química y biológica y equipo militar pesado a Irak, sobre todo Alemania, pero también el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Cabe recordar que durante la guerra, Irak, sin el menor asomo de aprecio de la vida humana, usó peligrosos agentes nerviosos como el sarín y el tabún contra los combatientes y civiles, causando el sensible fallecimiento de cientos de miles de hijos del pueblo persa, sin que estas acciones fueran condenadas. Uno de los peores ataques fue el 28 de junio de 1987. Ese día usó aviones que arrojaron al menos 4 bombas de mostaza de 250 kilogramos sobre áreas residenciales en Sardasht, una ciudad al pie de las montañas Zagros, en la provincia de Azerbaiyán Occidental de Irán, causando caos y desolación gracias a Alemania. Las cicatrices de las armas químicas también se pueden rastrear en la ciudad fronteriza kurda de Al-Abha, en el noreste de Irak, donde más de 5.000 personas perecieron en marzo de 1988 después de que la Fuerza Aérea iraquí arrojara un cóctel de armas químicas, incluido gas mostaza. Después de una guerra de 8 años, Irak admitió haber usado 1.800 toneladas de gas mostaza, 600 toneladas de sarín y 140 toneladas de tabún, tanto contra el pueblo de Irán como contra sus propios ciudadanos en las áreas kurdas, crimen que aún permanece en el tiempo y sufren muchos de los afectados, crimen nunca condenado. Toba Ghazanfari, inmunólogo de la Universidad de Shahed, dijo a la revista Science que más de 3 décadas después, unos 56.000 iraníes continúan lidiando con los efectos sobre la salud del gas mostaza, que van desde lesiones en la piel y fallas en la visión por daños en la córnea hasta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Según los informes, más de 80 empresas alemanas suministraron al régimen iraquí equipos, así como tecnología para producir armas químicas. Cuando terminó la guerra, la asistencia de Alemania había ayudado a que Irak se convirtiera en el mayor productor de gases venenosos de la región, convirtiéndose en una amenaza para Occidente. Un informe exhaustivo de 11.000 páginas presentado a la ONU en 2002 reveló cómo las empresas alemanas animaron activamente al régimen iraquí a desarrollar armas. Asimismo, citan como la ayuda de Alemania a Irak en el desarrollo de gases venenosos que posteriormente contribuyeron a las masacres llevadas a cabo por el régimen de Irak. Y a pesar de todo, Alemania nunca respondió al respecto. Y ahora, con algo que solo puede llamarse hipocresía, trata de derrocar al gobierno de Irán por presuntamente violar derechos humanos. ¿Por qué no se detiene a ver su pasado para entender qué es lo que realmente significa destruir vidas de millones de personas? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.